minutos. ADN. Bueno, hablamos de política en este ADN hoy porque a puertas de un nuevo año de mandato del presidente Gabriel Boric, el 11 de marzo se cumple un nuevo aniversario, el oficialismo se vuelve a enfrascar en diferencias. Sacó ronchas el diputado Gonzalo Vinter tras emplazar al gobierno por su manera de llegar a acuerdos. Hay toda una discusión sobre la falta de ideología, dicen algunos, sobre la falta de movilización social, han planteado otros. Hoy se llevará a cabo un nuevo consejo de gabinete en el Palacio de Gobierno y de todo nos cuenta Medelis Jensen. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola Paula, hola Mauricio, buenos días, porque claro, ya estamos a semanas solamente de un nuevo aniversario de la llegada del presidente Gabriel Boric a la moneda y los bloques oficialistas vuelven a tener diferencias internas de opinión. Principalmente la tensión surgió luego que el diputado Gonzalo Vinter de Convergencia Social cuestionara algunos de los avances del gobierno en su primera parte de mandato y la forma en que se lograron acuerdos con la oposición. Fue el miércoles en el podcast 32 minutos, donde indicó que pareciera que lo que empuja al gobierno no es la justicia social, sino los acuerdos mismos, por lo que emplazó a que el Ejecutivo debe volver a tener un rol político e ideológico en la disputa de sus propios intereses, asumiendo un liderazgo. Cabe recordar que esta semana también el diputado Vinter había indicado a CNN que el Frente Amplio ha sido totalmente el bloque más leal con el presidente Gabriel Boric y se refirió también a las críticas que han surgido desde socialismo democrático al propio gobierno. Pero este es un año donde el Ejecutivo está buscando llegar a acuerdos, sobre todo en el Congreso y con la oposición, para sacar adelante, por ejemplo, reformas como el pacto fiscal, que va a buscar compromisos de mayor crecimiento, gasto eficiente del país, además de un mejoramiento al cumplimiento tributario, y el cual va a debutar con su primera parte el lunes. Esto es la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. También la próxima semana la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado va a comenzar con el debate de la reforma de pensiones, que ya se encuentra en su segundo trámite constitucional, que ha estado entrampada para el gobierno en el Congreso. Es por estas y otras reformas que algunos parlamentarios del oficialismo contradicen al diputado Vinter e indican que se deben dejar de lado posiciones políticas previas para poder llegar a acuerdos transversales. También algunos hablan de los movimientos sociales como una forma de contribuir a un avance de medidas sociales para atender problemas. Así lo indicaron los diputados del oficialismo Diego Ibáñez de Convergencia Social y su par del Partido Comunista Luis Cuello. Hay que resolver, y para resolver hay que dejar la pelea pequeña, los dime y diretes que no sirven para nada, y también muchas veces renunciar a posiciones políticas previas en beneficio de un acuerdo transversal que haga avanzar al menos un paso en la solución de los problemas que hoy aquejan al pueblo chileno. Hay un elemento que tiene que ver con una menor presencia del movimiento social. Yo creo que si ese factor cambia, eso por supuesto que va a contribuir al avance de las medidas sociales que la gente requiere y espera para atender sus problemas. Bueno, aquí, Medelis, Paula, hay una discusión interna en el oficialismo que rememora divergencias, cuestionamientos que surgieron en coaliciones del pasado reciente, en la misma Concertación, por ejemplo, cuando a fines de los 90 empieza a surgir una suerte de división entre los que entonces se llamaron autocomplacientes y autoflagelantes. Los autoflagelantes eran quienes reclamaban que la Concertación no había estado a la altura de las expectativas de los chilenos cuando se derrumbó la dictadura, ¿no es cierto?, y se recuperó la democracia, y los autocomplacientes más bien tendían a celebrar los avances que sí se habían logrado, los acuerdos, la inserción de Chile en el mundo, el crecimiento económico de los 90. Era una divergencia que era de corte netamente político, ideológico, ¿no? De definiciones programáticas, de aspiraciones, de anhelos, en fin. Y ahí cumplen un lugar, perdón Mauricio, muy fundamental las formas.
no solo el fondo de los contenidos, las formas, que es lo que está planteando parte de Prodignidad por lo pronto, digamos. Claro, en su minuto esto cobró la forma, por ejemplo, de lo que se llegó a llamar el grito de Aguiló, por el entonces diputado Sergio Aguiló, que fue quien llevó la voz cantante ahí entre los más críticos. Estamos hablando de esas épocas, esto ya ocurrió hace más de 20 años, casi 25 años. Bueno, estamos hablando ahora de un reclamo que empieza a haber en las huestes del oficialismo frente a la conducta, si ustedes quieren, forzosa en la que se ha visto envuelto el gobierno buscando los acuerdos para sacar adelante reformas, porque si no simplemente han fracasado. Y ahí tienen ustedes el caso de la reforma tributaria hace exactamente un año. Ahí se cayó, en marzo del año pasado, la pretendida reforma tributaria en el Parlamento porque no obtuvieron los votos. Y para conseguir los votos es que se buscan esos acuerdos, se ceden posiciones, se retrocede incluso en aspiraciones iniciales y se consiguen, cuando se consiguen esos acuerdos. A veces cuesta incluso cediendo conseguirlos. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la reforma de las pensiones. Pero es interesante tomar nota del fenómeno de esa voz crítica. A propósito, por ejemplo, de los reconocimientos que el presidente Boric hizo al presidente Piñera en su funeral a comienzos de mes, a mediados de mes, también hubo una crítica desde el comunismo, por ejemplo, a lo que incluso en algunas voces, como las de un par de diputadas, se llegó a llamar el negacionismo del presidente Boric, al desconocer los crímenes contra los derechos humanos que, según ellas, cabía atribuir a decisiones del expresidente Piñera. Bueno, hay una... Por unas razones o por otras, por ese tema más de valores fundamentales como el tema de los derechos humanos, o en temas de aspiraciones económicas, de derechos sociales, en fin, hay esa queja e irrumpe de cuando en cuando. Ayer lo hizo en la voz del diputado Winter, hubo respuesta, ahí lo escuchábamos, tú lo consignabas, Medelis, del diputado Ibáñez, que estuvo en la línea de lo que también transmitió el gobierno ayer y que se lo escuchamos a la ministra del Interior, ¿no? Claro, Mauricio, porque tras este llamado que hizo el diputado de Convergencia Social a que el gobierno en el fondo asuma un rol más político y de liderazgo en esta disputa de intereses ideológica en las discusiones que se están dando, fue la ministra del Interior, Carolina Toá, quien respondió a estos dichos y ella aseguró que los testimonios no son avances sociales, esto haciendo referencia a lo que había indicado el parlamentario cuando cuestionó la voluntad del gobierno a llegar a acuerdos. La jefa de la cartera de Interior también agregó que son válidos los debates, pero que desde el gobierno hay una convicción y una experiencia de que el avance de logros sociales dependen de marcar objetivos, todo esto porque claramente hay reformas que el gobierno quiere sacar adelante. Pasemos a escuchar parte de lo que fue la respuesta de la ministra del Interior, Carolina Toá, a los dichos del diputado Winter. Desde el Ejecutivo tenemos una convicción y una experiencia respecto que el avance de logros sociales depende ciertamente de marcar los objetivos, pero de construir acuerdos para hacerlos viables. Los testimonios no son avances sociales, sino se logran transformar en acuerdos democráticos. Es la única manera de avanzar en democracia. Y se pueden lograr acuerdos y buscar mayorías sin renunciar a marcar los puntos. En tanto, desde otra parte del oficialismo, desde el Partido Socialista, esperan que el segundo tiempo del gobierno del presidente Gabriel Boric pueda llegar a acuerdos, sobre todo en el Congreso, para sacar adelante estas reformas, que es parte de lo que dice el gobierno y se puede avanzar también en el plan del Ejecutivo. Algunos son más críticos e indican que se debe poner sobre la mesa los cambios que necesita el país, buscando este tipo de acuerdos, porque en el Congreso no hay una mayoría oficialista, por ende tiene que haber a veces un cambio de paradigma para poder llegar a estos acuerdos con la oposición. Parte de esto lo indicó el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca. Lo que necesitamos en este segundo tiempo del gobierno es dejar de cometer errores absurdos y de principiantes. Necesitamos poder poner sobre la mesa los grandes cambios que Chile requiere y que nos pide con urgencia en materia de seguridad, en materia de derechos sociales, asumiendo además que no somos mayoría en el Congreso Nacional, buscando los grandes acuerdos que hoy día Chile nos exige. Pero para esto se requiere orden, disciplina y en particular liderazgo. Y espero que el gobierno esté a esa altura.
Hoy en La Moneda se va a llevar a cabo un consejo de gabinete donde el gobierno va a evaluar los logros y desafíos que ha tenido en estos 2 años de gobierno y también en la planificación de acciones futuras, reunión que va a marcar el inicio de la segunda parte del mandato del presidente Gabriel Boric y que va a tener como especial énfasis temas como por ejemplo la reforma previsional y el pacto fiscal, Mauricio, Paula. Claro, es una disyuntiva interesante, porque tú hablabas, Mauricio, volvías al ejemplo de los autoflagelantes y los autos complacientes, ¿no? Y ahí uno podría descartar en este reclamo que está surgiendo en la Apruebo Dignidad en particular el factor generacional, porque ha pasado antes también con generaciones parecidas. El punto es que esta inquietud, que uno podría decir es soterrada, ha estado siempre como telón de fondo, sobre todo en este sector de la coalición de gobierno, se empieza a ver presionada por el factor, primero, el factor tiempo. O sea, el gobierno ya va a empezar su 3er año y pese a algunos intentos, según ven estos dirigentes, de llegar a acuerdos, no tiene demasiados logros que mostrar más allá de los que mostró inicialmente, ¿no? Lo de la ley de 40 horas, lo de FONASA, que es lo que saca a colación el Palacio de la Moneda. Y lo otro que imprime presión, y aquí no nos podemos volver a olvidar, es el proceso electoral que está a puertas, que parte en octubre de este año con la elección de gobernadores, de alcaldes, de concejales y también de consejeros regionales. Entonces es altamente probable que esa inquietud que ha corrido como telón de fondo a estos primeros 2 años de gobierno del presidente Gabriel Boric empiece a estar más a flote a propósito de estas coyunturas políticas también. Sobre todo porque el otro año de nuevo hay elecciones y vienen además las mismas presidenciales y todo eso dificulta la consecución de esos logros a los que se aspira. Claro, y hay que empezar a mostrar además, sí, porque cuando ya se empieza a hablar de legado, claro, ya empecemos a mostrar esta reforma, este proyecto de ley, pero uno imagina también que las coaliciones quieren dejar algo instalado para no ser flor de un día, claro, digamos, ¿no? La o sea, que este grupo no llegue al gobierno una sola vez y tenga continuidad en el Parlamento y en La Moneda. La alternativa es lo que temen algunos ahí que levantan la queja, el que el gobierno tenga que verse obligado a conformarse al final de su periodo. Exacto. Con un listado de cuentas por cobrar. Tal cual. Como un punto tras otro en el cual se diga, mire, tratamos de hacer esto y no lo logramos, porque la derecha no lo quiso, porque la oposición lo bloqueó, porque no tuvimos los votos, porque no nos dieron los votos. Cuentas por cobrar, pero no logros que exhibir. Claro, y en esa lógica es como, bueno, si no lo vamos a lograr, porque ha ido quedando más o menos demostrado, el ejemplo de la reforma previsional es bien evidente, mostremos otras cosas. Volvamos a mostrar lo que somos, lo que defendemos como coalición, lo que defendemos como generación, incluso porque cuando este gobierno se acaba, después ¿qué pasa, no? Y eso es porque además muchas veces los gobiernos, y aquí de cualquier signo, caen en la tentación de construir legados en vez de dedicarse a gobernar, a administrar, a hacerlo bien, a conseguir que las obras se hagan, a conseguir que los servicios públicos funcionen, que la atención de salud vaya mejorando paulatinamente, que las carreteras se construyan, que los puentes se levanten y que la gente se sienta mejor. Tal vez mucho más modestamente se podría conseguir más. Ahora, las dos cosas pueden ir perfectamente en paralelo, pero cuando se habla de política eso tampoco puede dejarse... Es que si no están los votos, tal vez haya que conformarse con una buena administración. Tal cual.